Así. Bueno, buenas noches a todos, gracias por venir. Eh, Vamos a continuar con este bloque 2 que se llama De la caída a la corona. Voy a compartir la... Pronto, ahora sí lo puse en la pantalla mayor como suelen pedirme. Se está viendo, ¿no? Sí. Ok. Este bloque llamado De la caída a la corona brevemente traigo nuevamente cuál es la esencia del por qué entenderlo. Así como vimos el primer bloque que era mitología y filosofía. Este de aquí nos trae la idea a través de diferentes relatos, de diferentes temas que, que iremos tratando a lo largo de estas 6 reuniones. Traeremos la concepción, la idea, la reflexión que el ser humano tiene una historia muy larga. Hemos venido de la materia más densa. Nosotros tenemos un camino y cuando sale la caída podremos verlo en algún momento simbolizado en la caída de los ángeles, podremos verlo como la inmersión en la materia, etcétera, etcétera, pero nuestro camino es de elevación. Entonces esa es la idea que iremos manteniendo a lo largo de estas 6 reuniones y exponiéndolo en diferentes temáticas. Todas ellas se conversan y hablan un poquito de este tema. La idea es que al final de este bloque 2, el próximo mes, entendamos que son muchos los caminos por los que venimos, pero que todos nos encaminamos con diferentes herramientas, con lo que aprendemos en Legión Azul, con nuestro esfuerzo personal, que la evolución no es un proceso automático. La evolución es una decisión, es un actuar constante en cada una de las encarnaciones y cada uno de nosotros hace un pedacito en esta evolución del grupo humano que somos, ¿no? Todos nos encaminamos a una corona espiritual, si podemos simbolizarlo así, a una elevación, a alcanzar niveles de conciencia mayores. Es un largo camino, pero hacia allá nosotros vamos todos como un gran grupo, ¿no? Esta segunda reunión, si bien la primera trató sobre un tema interesante que imagino recordarán, que fue de los exiliados de Capela y cómo en un momento de la larga evolución nuestra aquí en la Tierra, en algún momento de esa evolución hace mucho tiempo, y llegaron grupos de otro lugar, de otro planeta, mucho más avanzado que el nuestro. Ellos tuvieron su momento apocalíptico, tuvieron su juicio final. ¿Qué es lo que le pasa a todos los orbes, a todos los planetas, a todas las grandes sociedades? Y los que no pudieron alcanzar o acompañar el nivel vibratorio de aquel planeta, vinieron y pasaron una temporada aquí, limpiando sus karmas, ayudando también a los que aquí estaban, a los terráqueos, trayendo tecnología y conocimiento, y después de expiar sus karmas negativos, volvieron a su patria espiritual. Ese es uno de los tantos capítulos que nuestra larga historia, que nuestra larga genealogía tiene. Entonces hoy vamos a ir ya por otro lado del capítulo de la historia humana, desde el punto de vista de la sabiduría atemporal, del ocultismo, del esoterismo. Y vamos a hablar de las 7 razas raíz. No lo haremos con tanta profundidad porque es un tema genial que se puede profundizar en varias reuniones, en varios niveles de aprendizaje. Pero es una primera vista para los que no conozcan el tema y es una revisión para los que ya conocen el tema. Pero lo que haremos hoy no es solo mencionarla, sino traer un poco al presente. ¿De qué nos sirve aprender este tema? No es solamente por aprender historia esotérica, aprender qué razas existieron, aprender cómo la humanidad pasó otros niveles de aprendizaje en el pasado. No, todo esto tiene un reflejo en el presente. Así como una persona de 20 años, de 40 años, aún trae trazos, rasgos de cómo fue en su infancia, si tal vez fue maltratado, hoy lo refleja en un tipo de conducta, si tal vez fue muy travieso o muy alegre, lo refleja hoy en su adultez de otra forma. De la misma manera, la raza humana como agrupación tiene un pasado y aún conserva algunos rasgos de esa larga evolución. A eso es a lo que vemos. El origen del pensador, nosotros, o sea,
Vamos a ver por qué nosotros en este momento evolutivo somos el pensador y los atavismos, como está el subtítulo. Atavismos son esos trazos que traemos del pasado todavía y que se representan en nuestro actuar actual, ¿no? En nuestra forma de ser actual. Entonces, por eso es importante entender la genealogía esotérica desde ese punto de vista. ¿Por qué hablamos de tal raza o aquella? ¿Qué reflejo tiene eso en mi vida actual? ¿Y cómo yo puedo pasar, entendiéndolo, trabajar en ello? ¿No? Hay una frase que dice, no somos hijos del mono, somos hijos de las estrellas en proceso de densificación. ¿Por qué? Porque la postura científica nos enseña que no del mono exactamente, sino que de un primate antiguo, pariente tanto de los monos como de los hombres, nosotros fuimos una línea que fue evolucionando. Ya los primatas actuales fueron otras líneas que no evolucionaron y se quedaron en los animales que son hoy. Sin embargo, esta teoría y esta forma de percibir que la ciencia actual nos propone, inclusive Darwin hablaba de una selección natural y todo ello, ya la ciencia esotérica, los conocimientos antiguos nos proponen una otra postura, diferente, asombrosa, pero llena de mayor profundidad, de coherencia también. Y si uno lo estudia con detalle, me parece mucho mejor explicada y tiene mucha consistencia. Se entiende mejor por qué la humanidad hoy es como es, ¿no? Entonces vamos a entrar, después de esta breve introducción, entendiendo un poco el tema, vamos a ir a cuáles son los objetivos de hoy. Hoy nosotros no vamos a hablar de la historia conocida o de las culturas recientes, cuando vemos historia, que los chavín, los egipcios, no. Eso, frente a la larga evolución humana, a la genealogía esotérica, esa es la punta del iceberg. Son los últimos momentos de nuestra historia. Cuando hablamos, los egipcios estuvieron hace 6.000, 5.000, 4.000 antes de Cristo, los romanos, no, hace 2.000, 2.000 y tantos años. Eso de ahí es un nada en la larga historia de la humanidad, ¿no? El mundo nos dice que somos el resultado de una evolución biológica ciega, pero nosotros sabemos que somos una conciencia que ha ido bajando a la materia para poder expresarse y ganar experiencias. En esta reunión nosotros tenemos tres objetivos claros. El primero de ellos es mapear el descenso, comprender la cronología y las características de las razas raíz para entender por qué nuestro cuerpo y mente funcionan como lo hacen hoy. Cuando estoy hablando razas raíces, las voy a explicar ya, pero entendamos que fueron momentos en que la humanidad pasó todos como grupo por características, por largos momentos en que desarrollaron ciertas características y después pasaron a otro momento, ¿ok? Dos, identificar el atavismo. Aprender a reconocer los impulsos violentos o irracionales que tenemos, no como malvados, sino como ecos de razas antiguas que ya no deberían gobernarnos, pero están ahí, ¿no? Son momentos que como humanidad pasamos. Tercero, activar la soberanía mental. Diferenciar entre la reacción instintiva del pasado y activar la respuesta consciente, que es el futuro. Entonces empecemos este viaje. ¿Ok? Estos son los tres objetivos. Al final de la reunión veremos el reflejo de cómo lo hemos aprendido también en esta reunión. ¿Ok? Voy a explicar cómo sucede un poco este descenso a la materia para que quede mucho más claro. ¿Ok? Después vamos a ver qué cosas repetimos hasta hoy y vamos a entender cómo nos apuntamos hacia el futuro. Vamos a empezar por esto de cómo es arriba, es abajo. Cuando hablamos del descenso a la materia. Vamos a entender por esta ley del Kybalión que como es arriba es abajo, para entender las claves esotéricas uno tiene que usar la analogía. O sea, si quiero entender al cosmos, al sistema solar, por ejemplo, debo estudiar las células, porque son análogas. De la misma forma, lo que la humanidad está viviendo como grupo, su vida como grupo, lo vemos reflejado en una vida, en una encarnación nuestra. ¿No?
Esto se le llama el viaje del alma. Lo que le sucede a la humanidad a lo largo de esos millones de años, a nosotros nos sucede en una encarnación. Les pongo un ejemplo, se los narro aquí. Imagina que eres un buceador. Para entrar al océano, primero estás en la superficie, ligero bajo el sol. Eso es tu espíritu en los planos de luz. Cuando vamos a bajar, cuando vamos a sumergirnos, necesitamos aquel traje de buzo de neopreno, ¿no? Pesas de plomo y un tanque de oxígeno. O sea, nos vamos revistiendo de cosas y nos sumergimos. A medida que bajamos, el agua se vuelve más fría, más oscura y la presión aumenta. Te vuelves más lento, pero puedes tocar el fondo y recoger los tesoros que no existen en la superficie. Ese es el descenso a la materia. Cada vez que nosotros encarnamos, la conciencia se va vistiendo. Primero nos ponemos un traje mental, un emocional y finalmente nos encapsulamos en el cuerpo físico. A cada encarnación es como si hubiera una línea en el plano desencarnado y el plano encarnado. Cada vez que vamos a nacer, vamos creando nuestros cuerpos, ¿no? Del más sutil al más denso hasta que encarnamos. Y después cuando vamos acercándonos y desencarnamos, vamos perdiendo esos cuerpos para que nuestra esencia pura vuelva a los planos superiores. Eso de ahí lo entendemos muy bien a través de la Constitución septenaria, que todos ya lo hemos revisado en algún momento. Entonces entiendo que por lo menos para todos queda claro cómo es esto, ¿no? Vamos revistiéndonos de cuerpos densos a medida que venimos a la materia y vamos deshaciéndonos de ellos cuando regresamos a los planos sutiles. Apenas para entender, ese concepto está claro para todos. Vicky, Iván, ¿está todo ok? ¿Sí? Ok. Sí, sí, Iván, de ¿todo acuerdo. bien? Perfecto. Entendida esa dinámica de cómo, muy sencilla, claro, lo estoy haciendo a grosso modo, de cómo sucede al encarnar y al irnos, eso lo repetimos a cada encarnación. También esto sucede con con la humanidad. Cuando nosotros desencarnamos y nos vamos deshaciendo, así como el buzo fue al fondo, recogió los tesoros y al subir sale nuevamente a un estado más leve, se quita esas vestiduras, él ya no regresa el mismo. Él regresa con los tesoros que ha recogido ahí en el fondo. Igual nosotros, ¿por qué encarnamos? Porque necesitamos pasar por esa experiencia para recoger experiencias que van a enriquecer nuestro espíritu, que van a hacer que nosotros evolucionemos. Por eso es que venimos a esta escuela a cada encarnación, ¿no? Aquí está la clave, no subimos igual, subimos cargados de sabiduría con la memoria de lo que aprendimos en la profundidad. Y que esto tiene que ver con las razas raíces. Es exactamente lo que estamos viendo, ¿no? La humanidad como un todo es un gran buceador. Las primeras razas eran como nosotros en la superficie, sutiles, luminosas, casi sin forma. Las razas intermedias, donde nosotros estamos en este momento, son el momento de máxima profundidad. En este momento estamos aquí abajo. Inclusive estamos encarnados en un cuerpo físico, porque estamos viviendo experiencias más físicas como humanidad, donde el traje de buzo es más pesado y nos sentimos más separados de la luz. Lo que vamos a estudiar ahora es la bitácora de este viaje, cómo este gran viaje de la humanidad se realiza. Por eso es que el título de la reunión es El viaje de las siete razas. ¿Cómo pasamos ser de nubes de luz allá al inicio, que ya les contaré cómo, a ser hombres de piedra y fuego, muy densos, muy brutos? Y cómo estamos empezando por fin, después de tanto esfuerzo, a soltar los pesos, a dejar de ser tan densos para iniciar ese regreso a casa, comenzar a salir del punto bajo de la densidad para empezar a subir poco a poco de nuevo hacia caminos más sutiles, pero ya llevando la experiencia de toda esta larga vida de la raza humana. ¿Ok? Entonces es eso lo que vamos a intentar resumir y entender en esta reunión. El subtítulo es el microcosmos y el macrocosmos para hacer esta comparación. Como sucede en una encarnación, vamos a verlo ahora representado en un macrocosmos que es la raza humana con los eones de tiempo y su larguísima vida como grupo, ¿ok? Como si fuéramos una promoción de colegio. Les explico, vamos a hablar de las siete razas.
En un inicio iré mencionando cada una de las razas, pero hay que hacer una diferenciación. Hoy entendemos, mucha gente entiende, ya está cambiando, gracias a Dios, el concepto raza, soy blanco, soy negro, soy chino, soy aborigen, ¿no? O soy de piel roja, piel amarilla, piel blanca. Pero para la perspectiva esotérica, la raza en sí es una etapa que la humanidad como un todo ha vivido durante largos tiempos, donde ha desarrollado ciertas características comunes a todos. Si uno es más claro, más amarillo, más oscuro en su color de piel, eso no importa. Veámoslo como un ejemplo hoy. Hoy vivimos, y es un paréntesis apenas, vamos a empezar del primero. Hoy estaríamos en lo que se entiende como la quinta raza, los arios. Pero no es que el ario sea solo el blanco caucásico rubio de ojos azules como Hitler mal comprendió en su momento. No, la humanidad como un todo tiene las mismas características, los cinco sentidos físicos, la misma estructura corporal, un tamaño de estatura muy similar, una capacidad mental de entendimiento, una capacidad astral desarrolladas a un nivel más o menos igual. Tú puedes coger a un caucásico, coges a un africano mismo que viva en las tribus que, ¿no? Con rústicas que tienen, traes a un indígena, todos ellos en paralelo están igual, mismo que sus fenotipos, sus características físicas sean un poco diferentes, pero interiormente son iguales, con las mismas capacidades, ¿no? A ninguno le falta, todos tienen gusto, vista, oído, tacto, olfato. Entonces eso, para vistas esotéricas, es una misma raza. Hoy como grupo todos somos la raza aria. Y lo que tenemos en diferencia son etnias o residuos que nos quedan genéticos, físicos. Pero como raza somos una gran agrupación, hasta porque la raza no es un conjunto de 100, 200 años. Son largos periodos en los que desarrollamos características físicas, mentales, espirituales, astrales. O sea, Ernesto, tú me dices que en otros momentos, en otras razas que vivimos, teníamos otras características. Éramos humanos, pero de otras formas. Sí. Por increíble que parezca, sí. Pero eso lo vamos a ver ahora. Justamente, así como cuando vemos la Constitución septenaria, nosotros vemos que ciertos planos de nuestra Constitución tienen una cierta equivalencia con algunos planos. Por ejemplo, el plano físico está muy vinculado o muy emparentado con el plano mineral. El prana está muy emparentado con el plano vegetal, porque los seres, los vegetales, las plantas, ellos tienen prana, ellos tienen un plano físico y tienen un desenvolvimiento sensorial y ellos viven a través del prana. Los animales tienen cuerpo físico, cuerpo pránico y cuerpo astral. Y así va subiendo. Cada reino de la naturaleza ha desarrollado un poquito más de conciencia en el plano de la constitución septenaria. Esto lo hemos conversado varias veces, pero es interesante tener este dato en el bloque mental. ¿Por qué? Porque de esa misma forma, las razas, desde la primera que hubo, estamos en la quinta, les dije, han ido desarrollando características y viviendo ciertas experiencias más o menos parecidas a la o equivalentes o emparentadas o haciendo paralelos con la de los reinos que nosotros conocemos, mineral, vegetal, animal. Son muchos lazos que podemos extender, pero vamos ahí. La primera raza, hace más o menos, dice el esoterismo, hace 1600 o 1500 millones de años. Uy, Ernesto, pero en esa época había humanos, sí, pero no de la forma en la que nosotros vemos. La tierra misma estaba caliente, no se podía ni pisar. Pero ¿cómo nosotros existíamos? Dice Blavatsky y dice la teosofía y dice el conocimiento esotérico, ¿no? Que como en aquella época la tierra todavía estaba caliente, estaba todavía en esos procesos formativos, existíamos pero como chayas o sombras o polares, como grandes nubes que flotábamos por sobre ese paisaje. La inteligencia artificial me ha ayudado creando una imagen más o menos de lo que podría esperar. Se puede ver un suelo volcánico, temperaturas altísimas, pero grandes nubes
como si fueran fantasmas, medias translúcidas, medias oscuras, medias así, y no moríamos. Estábamos todos ahí. ¿Por qué no desencarnábamos? Porque vivíamos más en ese estado de casi somnolencia, pero las primeras manifestaciones físicas sin necesidad de encarnar o desencarnar. Eran larguísimos periodos en los que la humanidad, a manera de estas sombras, flotaba. ¿Ok? Entre sus características dice, ¿no? Su cuerpo era etéreo, inmenso, sin forma fija. Su sentido desarrollado. Otro punto, cada una de las razas, además de las experiencias que vienen a traer, desarrollan uno de los sentidos conocidos. Estos chayas, ¿no? O estas sombras desarrollan el sentido del oído. ¿Cómo? A través de pequeñas vibraciones, ¿no? Para sentir. No es que tengan un oído desarrollado como el de nosotros para descifrar vibraciones, no. A veces a través, si había un volcán, un gran sonido, una gran explosión, esas vibraciones en el aire o en los campos energéticos, de alguna forma ellos lo sentían. Era como un oído muy rústico, pero era entender y comenzar a sentir la vibración de las cosas. Entonces es como a los pocos la semilla de lo que hoy es el oído se empieza a desarrollar. ¿Cómo se multiplicaban? ¿Cómo se reproducían? Por fisión. O sea, lo contrario a la fusión, que es unir, es por separación. Se separaban y ahí nacían, no, o sea, se creaban otras y así. Así era por larguísimos tiempos, millones de millones de años. En cuanto más antigua era la humanidad, necesitaba más tiempo en la materia densa, en el mundo físico, para vivir experiencias, ¿no? Al igual que una piedra que nosotros vemos, que tiene vida, pero es una vida tan adormecida, tan densa todavía, porque es el plano mineral, pero hay vida, vida molecular, vida celular, es una vida adormecida. Por más que parezca que no, esos seres, las piedras, las montañas, ellos tienen vida, pero es una vida tan distante en un nivel de conciencia de la nuestra que está ahí. Las montañas duran millones de años. Ahí es donde les doy un paréntesis y un dato. Es curioso que a veces me pongo a pensar, y lo hemos conversado en Legión, que tal vez cuando los antiguos adoran a una montaña o adoran a ciertas características de la naturaleza, tal vez ellos intentan adorar o comunicarse con esta vida que nosotros de alguna forma le estamos entendiendo aquí, ¿no? Los apus tutelares, etcétera, etcétera, porque todo tiene vida. Entonces, un poco viviendo experiencias minerales, la humanidad vivió larguísimo tiempo como chayas. Esta fue la gran primera raza, ¿no? Después, con el tiempo, pasaron varios millones de años y la característica de la Tierra ya mudó. El primero era de 1.600 a 1.500 millones de años. Venimos más aquí, miren, ahora ya es de 1.000 a 800 millones de años. La Tierra, antes de los grandes dinosaurios todavía, es lo que le conocen como el mundo de vegetación monstruosa, helechos gigantescos, volcanes terribles, muchos gases todavía en aparición que hoy no nos permitirían vivir. Era una naturaleza exuberante. La vida física de lo que hoy son los animales de ese tipo recién estaba comenzando, pero la vida vegetal sí era abundante. Y ahí es donde viene la segunda raza, que son los hiperbóreos. Si ustedes ven la figura ahí, es más o menos así. En la portada está mejor. Les voy a poner aquí porque es bien interesante que entiendan cómo era la... Uy, ¿dónde está? Está en el póster que les mandé. No eran tanto como nubes. Imaginen como una gelatina media translúcida, media de color dorado, ¿no? Que son estos grandes chayas, estas nubes de la raza anterior que fueron condensándose, endureciéndose, cuajándose un poquito más. O sea, como ellos no morían y vivían eones de tiempo, empiezan a bajar un poco más a un nivel más físico y flotaban por ahí. Dice el esoterismo que eran como nubes muy leves, medias gelatinosas, de un color dorado. Hiperbóreos porque hiper, muy, bóreos al norte, porque vivían
muy al norte, o sea, en lo que ellos prácticamente flotaban por encima de lo que hoy es el Polo Norte, ¿no? La imperecedera tierra sagrada, se le dice, ¿no? Porque es el lugar que a lo largo de los tiempos nunca desapareció. Cuando han habido cambios geológicos, continentes enteros se han hundido, otras tierras se han elevado y eso es normal en los procesos geológicos de la Tierra. Pero el Polo Norte siempre ha permanecido ahí. Ahora, ustedes ven la imagen y dicen, pero Ernesto, ¿por qué ese Polo Norte no está helado como es hoy? Es porque para esos tiempos no había, el plano inclinado de la Tierra era diferente y no estaba así que producía las estaciones como hoy las conocemos. El eje de la Tierra, medio inclinado hoy, era vertical y eso hacía que ese lugar pudiera tener un clima tropical también, lleno de vegetación enorme, y es ahí donde viven en lo que se conoce como una eterna primavera. Ese eje, Ernesto, es lo que se llama el plano de la eclíptica. El plano de la Ujú. eclíptica es esos grados, no me acuerdo, creo que son 32, 31 grados de desviación que tiene, y es lo que Sí, precisamente produce en nuestros días las cuatro estaciones. Si en realidad esa desviación de grados y estuviéramos cuadrados de acuerdo al plano de la eclíptica, la Tierra solamente tendría dos estaciones radicales, ¿no? Un hemisferio alternándose, un hemisferio extremadamente frío y un hemisferio contrario extremadamente cálido. Nada más eso. sí, muchas gracias. Gracias, Fernando. Ese dato técnico nos ilustra mejor el por qué dicen, y se explica así, ¿no? Vivían en la imperecedera tierra sagrada, pero en una eterna primavera, en un clima tropical, cuando uno lo busca en la literatura, se conoce a esa etapa como de la flora monstruosa, porque era gigantesca y era abrumadora, era mucho, ¿no? Entonces, estos seres, esta humanidad un poco más densificada, continuaba flotando. ¿Y cómo se reproducía? Se les llama también a estos hiperbóreos como hijos del sudor, porque ellos exudaban. Es como si emitiesen de ese cuerpo gelatinoso como gotas o gotículas que se iban densificando y después se separaban y esa gelatina formaba otro ser, ¿no? Entonces ellos exudaban, ellos de sus fluidos se formaban otros seres. Por eso es que ellos le conocen como los hijos del sudor, ¿no? La materia comienza a enfriarse. Ellos eran un poco más consistentes, como nubes de vapor denso color dorado, pero siempre se resalta la característica gelatinosa. Ellos no tenían distinción de sexo, eran hermafroditas y por eso todavía hermafroditas de alguna forma porque no había sexo, había esta reproducción a través de sus fluidos, ¿no? ¿Qué es lo que desarrollan aquí? El tacto. Como ya son un poquito más densos, imagínense, ¿no? Van flotando, flotando, uno ¡pum! Se toca con el otro y de una forma muy rústica esos toques empiezan a marcar mi límite es aquí y aquí comienza otro ser. Es el desarrollo del tacto, ¿no? De empezar a sentir que el mundo físico ya te pone un límite. Yo aquí y otra cosa, otra presencia aquí. De una forma rústica, rústica, en un estado de conciencia todavía muy adormecido que teníamos, ¿no? A veces es curioso hablar de estos seres, pero estos seres éramos nosotros. En algún momento fuimos, ¿no? Es parte de nuestra vida muy pasada. Entonces, eso, hasta este momento, vamos a hacer ahora una pequeñísima pausa interactiva, como hicimos la otra vez, apenas para dar una puntita de recuerdo. Pregunta, ¿alguna vez han sentido esa nostalgia, esas ganas o tal vez esa idea de ser solo energía, como si el cuerpo físico les pesara demasiado? No sé. Hola, Katz, ¿cómo estás? No te había visto. Disculpa. Buenas noches. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Acabo de incorporarme. Gracias. A ver. Iván, ¿qué nos puedes decir?
¿Alguna vez has sentido esas ganas de ser solo energía? Así como tal, ¿para qué te voy a mentir? No he sentido así. He sentido así, por ejemplo, cuando veo un atardecer, Trabajando, como tengo que, bastante trabajo. ¿aló? No, puedes seguir, puedes seguir. Sí, sí. Este, he sentido cuando veo el atardecer, esas cosas y un poco de esa sensación o ese déjà vu, esas cosas, ¿no? Pero este, quererme volver energía, ¿no? No exactamente como tal, pero sí, obviamente esa magia, no sé, esa sensación que a veces sientes en la cabeza cuando ves algo que te impresiona, como un atardecer o como un cerro, ¿no? Cuando estás encima de un cerro, que yo hago excursión a veces, eso sí he sentido un poco, sí, sí, sí. Sí, gracias, Iván. Sí, a veces la imaginación nos trae este tipo de pensamientos cuando estamos en un momento de paz también, ¿no? Vicky, Vicky, ¿alguna vez tú, y más con estas mudanzas que has tenido de casa y todo, a veces uno se cansa, se ejercita mucho, ¿tú has sentido alguna vez estas ganas o has tenido la sensación de que el cuerpo es pesado, no solo cansado, sino como que te aprisiona o como que quisiera hacer algo más Mm, sutil? sí, pero este, yo lo atribuyo a la edad o al cansancio mental, en que te despiertas con que te cuesta trabajo levantarte, caminar, pensar y añoras que todo sea súper súper rápido. Y en otras ocasiones simplemente no lo sientes porque tú eres rápida. Más cuando el cuerpo se torna lento, ¿no? Tal vez esas Sí, cosas de, ay, ya, quiero, con el poder de, con la velocidad del pensamiento, a veces uno dice, ¿no? ajá. Sí. Fernando, qué nos puedes decir brevemente? ¿Has Pues sentido? sí, a ver, esperemos que pasen los camiones. Sí, Ernesto, también en algún momento pues puedo haber sentido esa sensación de sutileza. Y te voy a dar un dato. En realidad esa sensación para mí siempre ha sido un poquito más evidente cuando he hecho meditación, cuando hemos hecho nuestros desarrollos, cuando he hecho, realmente esos momentos es donde como que la parte corporal pasa a un segundo plano y toma una preeminencia la parte mental o la parte energética o la parte espiritual, si lo queremos llamar, ¿no? Es en esos momentos donde sí he sentido con mayor evidencia esa sutilización a la que probablemente te refieres. Es una sensación que además es muy agradable, porque realmente a mí me parece, por lo que hemos estudiado todos, que realmente como que la esencia misma espiritual nuestra se reencuentra con sus orígenes celestes, sus orígenes de dimensiones más, menos densas, etcétera, ¿no? Como que reconecta, ¿no? Y Ujú, deja un poco ese momento en que la conciencia está muy pegada al cuerpo físico, estamos muy pendientes de lo que ocurre a nuestro alrededor, en la materialidad, como quien dice, en esa ujú. materialidad. Pero cuando aquietas tu cuerpo, tratas de establecer un control mental sobre tus pensamientos, etcétera, esa sensación es más evidente. Entiendo, sí, sí. Puede ser que a veces nos sintamos por el lado del cansancio, el lado de, ¿no? El lado negativo, tal vez, de que el cuerpo es una prisión, pero sí se nota evidente en momentos de trabajos más de un lado místico, ¿no? Ejercicios de Sí. meditación, visualización nos hacen conectarnos con esa sensación. Kat, ¿estás por ahí? No, y no sé si ahí está. Mr. Jones, por acaso, ¿estás por ahí? No sé si está.
No, tal vez de aquí a poco se conectan. Brevemente nomás. ¿En algún momento ustedes han pensado, dice, no pueden imaginar un mundo donde solo existiera el sonido y el tacto sin la distracción de la vista? Tal vez no solamente el sonido y el tacto, pero a veces las personas, pocos se han puesto a pensar y he preguntado en algunos momentos, dicen, pucha, si yo me quedara ciego, no sé qué pasaría. No, porque es tal vez el sentido con el que más nos identificamos y al que más le prestamos atención. ¿Alguna vez se les ha cruzado por la cabeza qué sería quedarse sin vista? No sé. ¿O qué creen ustedes de esa sensación? Vicky, ¿tú qué piensas? Sin pensar que no me voy a quedar sin vista, cuando yo cierro los ojos, yo me siento más ligera, me Ujú. siento muy bien. Pero si tú me dices que me voy a quedar sin vista, sí me desesperaría, porque ahí estoy pensando en cómo me voy a movilizar en un mundo hostil. Claro, claro. Desde que tienes el control de ver y no ver, todo bien, pero cuando ya es una cosa, ¿no? Que sale de tu control, o sea, donde tú ya vas a perder el sentido de la vista, ya es una cosa más desesperadora, realmente. ¿Y tú, Iván? Iván, sí, está Aló, muteado. dime, dime. Sí, sí. Si en algún momento tuvieras que pensar en un mundo donde no tienes acceso a la vista, ¿cómo crees que sería para ti ese tipo de situación? Mira, Donde solamente tendrías sonido y tacto, como fueron los antiguos. hace tiempo lo imaginé cuando estaba leyendo Ensayo para la ceguera de Saramago, Ujú. que creo que es brasileño, dicho de paso, Jorge Saramago. Saramago, no me Sí, acuerdo. Ensayo sobre la ceguera. Se trata de que todo el mundo se vuelve ciego en un Portugués. momento. Ah, portugués, portugués. Alguna relación tenía. Este, mm, sí, sí lo he imaginado. De hecho, yo jugaba a veces a los ciegos. Ujú. Cuando niña jugaba y con los tactos, ¿no? Sí, sí lo he podido imaginar, lo he podido imaginar, pero no Pero es algo. usaba, claro, Ah, si no podías ver, imagino que te apoyabas totalmente en el tacto y en el sonido, justamente. ajá, ajá, sí, sí, en el tacto, el sonido, sí, básicamente eso, tacto, sonido, sí. Este, pero no es algo que natural, es decir, am, terminas abriendo los ojos, tu instinto natural, creo que nuestro sentido más principal, más importante para nosotros es la vista, justamente, ¿no? De hecho, Claro. todo entra por la vista, como se dice, ¿no? Este, entonces no lo sientes natural, ¿no? O sea, juegas como que parte del juego, te haces el ciego, tratas de adivinar más. De hecho, ahí está la emoción de jugar a ser ciego, ¿no? De tratar de descifrar las cosas con el tacto y todo eso, ¿no? Pero no es algo que resistes porque no es natural, ¿no? No, no. Claro. Bueno, sigamos ahora, después de esta pequeña pausa, a la siguiente raza. Hemos hablado de los chayas, las sombras, ¿no? O polares, como se les llama, y hemos hablado de los hiperbóreos. ¿Qué vendrá después de eso? ¿Cuál será el próximo paso de densificación? Porque estamos bajando, como el buzo bajando al fondo del mar. Vamos a ver cuál es el siguiente punto más bajo. La tercera raza, los lemures. No hay que confundir con estos animalitos que viven en Madagascar, creo, como el rey este de la película Madagascar. No hay el rey lemur, el rey Bastian, creo. No son estos animales, se les llama así también, pero estos son los lemures, los lemurianos. ¿Por qué se les llama así? Porque en ese tiempo ya hace 18 a 15 millones de años, ya la Tierra no estaba caliente, ya estábamos en otro momento geológico. Es importante resaltar que
La geografía que vemos en los mapas actuales, donde vemos Norteamérica, Sudamérica, Europa, África, etcétera, no era así. Después les alcanzaré los mapas, ¿no? Para ver más o menos cómo la Tierra iba mudando a cada época. Cada gran raza vivió de alguna forma en un determinado continente o en una determinada extensión de tierra. Más o menos para ubicarlos, a lo que hoy se conoce como el Cinturón de Fuego del Pacífico. Si ustedes ven el Océano Pacífico, tenemos desde el norte de toda la costa del Perú, para el norte, todo el lado de aquí del Pacífico hasta el norte, ¿no? Baja por Chile, todo eso es una zona volcánica y llega hasta por el lado del Japón, como bordeando el Pacífico, ¿no? Todo eso son los residuos de lo que alguna vez fue el gran continente de Mu, donde los lemures, donde esta raza se desarrolló. Es importante notar que cada raza, en ese largo periodo que ellos viven, también desarrollan 7 subrazas, ¿no? Son 7 momentos que viven dentro de esas grandes temporadas. No quiere decir que los lemures, estos seres medio animalescos que estamos viendo aquí, hayan vivido todo ese tiempo así. Como son tantos, tantos años, a medida que pasa el tiempo, a cada subraza, a cada época, de esas 7 grandes épocas que viven, ¿no? Ellos van pasando por características para llegar más próximas a lo que es la siguiente raza. O sea, la primera raza de los lemures que apareció era mucho más bruta todavía, más bruta en el sentido de densa, animalesca, ¿no? Y van pasando hasta llegar a un momento en que ellos ya casi los últimos lemures de esa 7 subraza, de esa tercera raza, ya no era parecida con la primera. Y eran más elevados en conciencia, eran menos rústicos, menos brutos, ¿no? Van densificándose, pero van puliendo también características. ¿Sucedió lo mismo con los chayas? Sí. ¿Sucedió lo mismo con los hiperbóreos? Sí. ¿Sucede lo mismo con nosotros, la raza aria? Sí. Los arios, ¿no? De las primeras subrazas eran más rústicos de lo que nosotros somos, no solamente en físico, en mente, en conciencia, en emociones. A cada paso vamos evolucionando un pasito más. Este gráfico, mire, este gráfico yo lo tuve que hacer y mandarle a la inteligencia artificial para que le dé unas retocadas. Lo hice solo como un esbozo, un bosquejo. No es exactamente así. He intentado apoyarme en lo que la literatura siempre nos ha explicado, porque es difícil, es casi imposible, que Fernando lo confirme, es casi imposible encontrar, a pesar de mucha literatura, la imagen de uno de estos seres que la teosofía y el esoterismo nos explica, de los U- lemures. Es, Una pregunta, Ernesto, no sé si disculpa que interrumpa. Eso no tiene nada que ver con los neandertales y todo eso. Yo me acuerdo que nos explicaron justamente hace años eso de los hiperbóreos y los lemures, pero estábamos hablando de razas muy, muy antiguas de los prehistóricos, ¿no? O me imagino que la IA ahí ha hecho una relación media rara y ha puesto seres prehistóricos. no, Una pregunta, no sé. sí, No esos tiene nada que ver, trazos ¿no? han habido, sí, trazos humanos, inclusive es muy interesante, tú lo puedes hacer después, y yo lo he hecho varias veces para intentar ver los paralelos, porque hemos encontrado residuos fósiles, sí, pero estos Cromañón, Neandertal, son, aunque antiguos, no tan antiguos como ellos, porque estos seres que estamos hablando, ya inclusive la geografía, los continentes donde existieron ya se hundieron, están bajo del mar. Estos que la ciencia encuentra son más recientes, son mucho más recientes, ¿no? Esto de aquí es mucho más antiguo, ¿no? Entonces, estos hombres de las cavernas ya son ya en periodos mucho más actuales, terminando la cuarta raza, comenzando la quinta raza, ¿no? Ya llego ahí para darte un poco la explicación. Estos de aquí, para comenzar, no pueden ser, los lemures ya son los hiperbóreos gelatinosos,
se densifican a formas un poco más antropomórficas. Inclusive no eran ni tan así, eran más achatados, eran casi como un simio deforme, si podemos verlo de alguna forma, ¿no? Los lemures, dice, aquí ocurre un gran cambio. La Tierra se vuelve física y volcánica. Los lemures desarrollan cuerpos gigantescos y nervudos para sobrevivir. Ellos tenían 7, 8 metros de alto. Ay, Ernesto, pero qué gigantes. Pero no olvidemos que la naturaleza era gigantesca también en esos tiempos. Ellos son los que de alguna forma conviven hasta cierto punto con los grandes animales, ¿no? Entonces, sí, la naturaleza era gigante y estos seres también lo eran, pero eran más parecidos con animales que con humanos. ¿No? No tanto como primatas, era una mezcla todavía densa, bruta, rústica de lo que es la humanidad, pero infinitamente más avanzado que aquellas nubes gelatinosas que flotaban. Aquí empiezo a trazar el paralelo. Los chayas, casi adormecidos, viven experiencias de naturaleza mineral, mismo siendo humanos ya. Los hiperbóreos viven naturalezas casi como plantas. Ellos viven del tacto, del prana, de la energía, ¿no? Como los vegetales. Estos de aquí, si seguimos la lógica, diremos, ah, ellos vienen a vivir experiencias, mismos siendo humanos, más emparentadas con experiencias de naturalezas más animales y primitivas. Pero no son los humanos como hoy todavía. Aquí les explico. En esta etapa, en algún momento de ella, ocurre la separación de los sexos y el desarrollo o el nacimiento del deseo. El deseo es necesaria, esta característica, para que un macho y una hembra de diferentes especies sientan la necesidad de unirse para reproducirse, así como pasa en los animales. Machos y hembras pueden estar juntos andando por ahí y no sienten el deseo consciente de reproducirse. Dicen que algunas razas, algunos tipos de animales más evolucionados, sí, usan ellos básicamente el sexo, los animales, por una necesidad biológica de reproducirse. No lo mezclan con deseo, amor, afecto, no. Lo mismo sucede con ellos. Ellos desarrollan el deseo para poder unirse y reproducirse, ¿ok? El sentido que ellos desarrollan es la vista y aquí es donde viene un detalle interesante. El dibujo no lo ha conseguido reproducir completamente o correctamente porque es difícil, pero ellos más que los ojos físicos que nosotros tenemos, que son dos, que están aquí al frente de nuestro cráneo, nosotros ni ojos teníamos dos apéndices muy separados y que casi no observaban nada. ¿Por qué? Porque la visión en ese tiempo todavía era más espiritual. Ellos tenían un tercer ojo, una especie de protuberancia brillante, que no era como un ojo, era un órgano que dice que daba en la nuca, pero no es tanto la nuca como la nuestra, porque su cabeza no era así, era una cabeza achatada, como los gorilas o los perros, ¿no? Que tienen la frente huidiza, o sea, los perros no tienen su cabecita y su frente casi plana, y su nuca en vez de estar atrás está aquí arriba, algo así, ¿no? Como los perros, los simios también la tienen medio achatada. Entonces, cuando describen a los lemures, este tercer ojo estaría en esta parte media superior. Y como es un ojo, o sea, un órgano que es más una protuberancia, tiene la capacidad de ver el plano energético, el plano sutil, como una vista clarividente. Ellos casi no veían el mundo físico. El mundo físico era una cosa borrosa, nublada, borrascosa. Esa visión estaba más desarrollada para ver el mundo sutil, ¿ok? Si lo queremos trasladar aquí y hacer nuestras elucubraciones, nuestras conjeturas, podríamos decir, ah, ellos podrían ver los elementales, podrían ver los espíritus de la naturaleza. Sí, posiblemente para su visión ese era el panorama normal. La fauna y flora que veían eran de naturalezas sutiles, podían ver auras, energías, seres elementales, pero el mundo físico les era lejano. ¿Cómo lo podemos entender? No consigo entender, hagamos la analogía. Hoy para nosotros, ¿qué es lo que vemos? El mundo físico.
¿Conseguimos ver cosas sutiles? Difícil, casi no vemos. Ciertamente a nuestro alrededor estamos llenos de vida sutil, elementales, energías, presencias, tal vez hasta espíritus desencarnados. No los conseguimos ver. Con entrenamiento podemos comenzar a ver aura, podemos comenzar a ver campos energéticos con bastante entrenamiento. Un clarividente puede, sí, ya nace con esa capacidad, pero haciendo la comparación, así como para nosotros es casi imposible ver los planos sutiles, a menos que nos entrenemos o evolucionemos más, para ellos el plano físico les era muy difícil ver. Y era inicialmente el plano sutil. De este tercer ojo, ¿ya? Es que la mitología, como la griega y los antiguos relatos, traen a manera muy mítica, como antiguos recuerdos, la figura del gigante, como el cíclope Polifemo de la Odisea. Creo que era en la Odisea, ¿no? Sí. Pero Odisea, Donde, ¿cómo se representan los gigantes? Un tercer ojo que ve de forma así muy torpe seres grandes, brutos, rústicos. Cuando digo brutos, perdón, no estoy refiriéndome a como a veces se usa como insulta a la persona que no entiende, sino brutos en la brutalidad, en la rusticidad, en la densidad, bobos de alguna forma, ¿no? Imagino que con esa visión tan torpe para el mundo físico, debían ser un poco torpes también para movilizarse en él, pero tenían la visión, el tercer ojo, la visión clarividente mucho más desenvuelta. Recordemos que la humanidad está viniendo de un plano sutil, está densificándose. Entonces, aún estaba más conectada con los planos sutiles que con el mundo físico. Con el paso de las subrazas y de los millones de años, este ojo, que ahí está representado atrás, pero era más aquí, más medio que en una nuca que estaba aquí arriba, se va entrando, o sea, va ingresando con el paso de millones de años, se va adentrando. Ellos van perdiendo la visión clarividente, van perdiendo la visión sutil y esos dos ojos que eran como dos apéndices muy separados, así, van desarrollando y van colocándose al frente, porque el ser humano va entrando más en la materia y va necesitando mejor observar el mundo físico que le rodea. Ese tercer ojo es lo que se introduce poco a poco más hasta abajo del cerebro y se transforma en la glándula pineal. La glándula pineal que trabaja con el cuerpo pituitario, que la ciencia hoy la reconoce como el punto de, cuando hacen estos estudios neurológicos, de visión, inclusive de clarividencia, de sensibilidad, trabaja para el desarrollo del sueño y un montón de características, un montón de características. Eso es lo que entenderíamos hoy, que cuando se habla de un tercer ojo, de una visión clarividente, de desenvolver otro tipo de visión sutil, estaríamos activando no solamente la glándula pineal, sino el, los campos energéticos que están a esa altura para poder ver. Inclusive la imagen que está atrás de Fernando, en algún momento yo les mandé hace tiempo, no sé si se recuerdan, la representación del ojo de Horus, no sé, lo conversamos. El ojo de Horus, que todo lo ve, creo que es el ojo de Horus, cuando cortan el cerebro, les voy a pasar una imagen de aquí terminando la reunión, cuando cortan el cerebro por la mitad, se ve que esa representación del ojo parece ser casi parece ser calcado con la glándula pineal, como que el ojo que todo lo ve está representando la glándula pineal. Entonces, por ese lado va, ¿no? Ellos desarrollan la vista, pero es un largo proceso para pasar por esta densificación y salir de un estado casi animal ya para un otro estado más humano, si queremos ver, ¿ok? ¿Cuál es la siguiente raza? Ah, perdón, déjeme mover este. Uy. ¿Cuál es la clave? El descenso total a la materia física. Ahora entramos de lleno a la materia física y continuamos descendiendo. ¿Cuál es el siguiente punto? La cuarta raza, los atlantes. Recordemos que cada raza es muy larga y tiene subrazas en cada una de ellas, con sus puntos positivos y sus puntos negativos. Los atlantes
Mucho se ha hablado, se ha usado en películas, se ha tratado, hoy se trata como una leyenda en algunos círculos, como cuentos, como fantasías, ha sido temática para películas, para novelas, para libros. Se ha hecho mucho merchandising a través del concepto de los Atlantes y han tomado muchas referencias que hasta cierto punto son bastante acertadas, pero en otros puntos ya fantasían de más, ¿no? Lo cierto es que en esta etapa de los Atlantes, si vamos a seguir un poco siguiendo las características que los lemures iban dejando, pero aún hay rasgos, entendamos lo siguiente. Ojo, esto es importante decir. No quiere decir que muere el último lemur y nace el primer Atlante. Los procesos de la vida no son así. Cuando la larguísima etapa de la raza humana como tal, lemur, se había transformado a lo largo de sus 7 subrazas y llegaba a su fin no es pues en 10 años, su fin son miles de años en que ya estos espíritus van terminando sus últimas encarnaciones. Cuando va acabando una, va surgiendo otra. Entonces llegan en esos puntos entre una y otra, entre el fin de una y el inicio de otra, en que hasta ciertos puntos conviven unas con otras. Son procesos larguísimos, ¿no? Entonces los atlantes, que son los que nos precedieron, porque nosotros estamos en la quinta raza, tienen algunas características, ¿no? Ya los sitúan a ellos de 4 a 5 millones de años hasta más o menos 12.000 antes de Cristo. Hasta aquí nomás, sí. Pero cuando vamos a estudiar la historia actual, la historia nos dice que la raza humana, no, la raza humana no. La historia humana comienza hace 6.000 años antes de Cristo. O sea, ellos están viendo una puntita completamente tergiversada y no están viendo todo lo que hubo hacia atrás, ¿no? Los atlantes, ¿no? Es la raza de la que más heredamos. Ellos desarrollan el cuerpo emocional o astral. Eran magos ingenieros de lo invisible, pero su conciencia era una montaña rusa de pasiones. O sea, ellos desarrollan no tanto el pensar, sino el sentir. Y han desarrollado, llegaron a desarrollar en tal punto una tecnología tan avanzada que en manos de personas movidas por deseos produjo grandes catástrofes, ¿no? En este momento, ellos desarrollan un sentido, el sentido del gusto. Curiosamente, el gusto está muy desarrollado con el placer, con el deseo, con el astral, con la emoción, ¿no? Como hemos visto, cada sentido físico desarrollado está muy vinculado con la misión o con el cuerpo, con el vehículo que vienen a desarrollar. Los atlantes vienen y desarrollan más el campo astral, el cuerpo del deseo, ya como humanos. Ah, Ernesto, pero eran parecidos a nosotros en forma física, más o menos, eran más brutos, no eran como en la imagen que está ahí. Esa es una imagen también que he buscado para representar, pero físicamente eran gigantes comparados a nosotros, pero ya no tan gigantes como los lemures. Medían 3 a 4 metros. Sus rostros y sus pieles eran muy cobrizas. Habían de varios colores, pero eran en general muy cobrizos, oscuros, como los aborígenes a veces de Australia, que son unas pieles casi rojas, ¿no? Eran todavía más brutos, de características menos refinadas. Solemos ver en la fantasía actual a los atlantes como muy finos, casi como elfos, y no, ellos eran todavía muy dentro de la materia, estaban en ese punto más bajo de la materia. Entonces, si bien habían llegado en un punto, en un gran punto de evolución a desarrollar gran tecnología diferente a la nuestra, todavía vivían muy apegados a la materia. Ellos dicen, ¿no? El placer se... Ernesto, perdón, si me permites, antes que prosigas Claro, este interesante relato, vale también aclarar, no sé si lo has mencionado antes, que cada raza, cada periodo de desarrollo, que es la mejor forma de explicar una raza, no asociándolo, como bien has dicho, solamente al lado étnico, sino asociándolo más a un periodo, a una etapa larguísima de desarrollo. Cada raza
los chayas, los hiperbóreos, los lemures, en este caso los atlantes, cada una de ellas ha tenido 7 subetapas. Y en cada una de esas 7 subetapas han ido evolucionando una sola raza. De manera que la etapa más antigua de su desarrollo, que casi se confunde con la raza inmediata anterior, casi serían muy parecidos, la raza más antigua, la subraza más antigua, es muy diferente a la última subraza de esa misma raza. Parece un trabalenguas, pero es así. Entonces, son 7 subetapas, 7 subciclos por los cuales van atravesando. Y además ni siquiera duran el mismo tiempo. La duración de cada raza está sujeta a factores kármicos, es decir, al comportamiento que tienen esas mismas razas para acelerar o acortar sus periodos de vigencia o de desarrollo. Las primeras razas, chayas, hiperbóreos, tuvieron lapsos larguísimos que se cuentan, como bien has dicho, por millones de años. En cambio, las que ya vienen después, la de los lemures, ya son no tantas, digamos, no tantas centenas de millones de años, sino ya son decenas de millones de años. Y los atlantes más o menos igual. Entonces es interesante aclarar que cada raza tiene esas etapas y hay una enorme diferencia de aspecto físico entre la primera, por ejemplo, subraza atlante, que era muy parecida a los lemures, con la última subraza atlante, que más bien ya se parece mucho a la que vendría a ser la quinta raza, un poco la nuestra. En todo caso, solo quería aclarar ese punto. Sí, Fernando, muchas gracias. Has dado un zoom en lo que estamos explicando a grosso modo. Sí, eso que Fernando ha dicho es una explicación más detallada de lo que habíamos hablado justamente de que cada raza tiene 7 momentos, ¿no? Son las subrazas y ahí que está. Justamente como una, el final de una coincide con el nacimiento de otras, es muy común que se parezcan. La que está muriendo, la raza que está yéndose, la siguiente raza, sus primeros representantes son parecidos. Pero cuando también pasan muchísimo tiempo, la séptima subraza, el séptimo momento de esta raza que también ya está acabando, se parece con la siguiente, ¿no? Entonces, sí, en este momento es muy interesante porque ya hay más historia documentada también. Y el momento de los Atlantes pasa por grandes transformaciones, desde una época de gran auge, ¿no? Ellos ya pensaban, ya razonaban, formaron civilizaciones, ya no eran como los lemures. Ellos pasan por etapas muy interesantes. Hoy no lo veremos, ya porque es muy largo explicar y también ya vamos llegando al final de la reunión de aquí a poco, pero es muy interesante después, en otro momento, estudiarlo ya con más detalle, tal vez raza por raza o tal vez los atlantes, porque cada uno de sus momentos nos abre como una lupa reflejos para entender qué es lo que sucedió en el pasado, para entender por qué muchas razas, o perdón, por qué muchas culturas posteriores que ya nuestra historia más o menos consigue rastrear, dónde se conectan, que no aparecen a veces de la nada, sino que tienen ya algo ahí atrás, ¿no? Para entender qué cosas kármicas sucedieron en la Tierra, para entender los diluvios, ¿no? El famoso diluvio universal. O sea, muchas cosas se desprenden de ahí. Por ahora, para muestra un botón, ¿no? Tuvieron un gran auge, pero como ellos vivían y desarrollaban el deseo, como dice aquí, la comida, el sexo y el poder se vuelven drogas. Ellos no tenían una capacidad tanto para pensar hacia el frente, pero tenían una enorme capacidad para pensar hacia atrás. ¿Cómo es esto posible, Ernesto? A ver, si a ti te digo, fulano, dime qué estabas haciendo a las 9 de la mañana del 1 de octubre del 2000. Tú no te vas a acordar. Está en nuestro inconsciente posiblemente guardado, pero no vas a conseguir recordar, a menos que haya sido una fecha pues muy especial. Pero si te preguntan, ¿dónde tú quieres estar de aquí a 3 años? En diciembre de aquí a 3 años, tenemos la capacidad de proyectarnos.
y de pensar y planear al futuro. Se dice y se explica que los atlantes, ellos tenían una enorme capacidad de pensar hacia el pasado, revisar sus memorias, y que inclusive la memoria de ellos era heredada, ¿no? Genéticamente, pero no proyectaban mucho, les era difícil proyectar. Para nosotros es al contrario. Por eso es que también ellos no conseguían pensar mucho en la consecuencia de sus actos. Si actúo así o asado, esto puede suceder. Claro que tenían inteligencia, pero no era tanto una cuestión de proyección. Sumado a eso, a que se dejaban llevar por el deseo, o por el campo astral o por sus emociones, entonces llegó un punto en que cuando ya no estaban gobernados en un momento de auge por gobernantes de luz, eh, llegan momentos en que estaban ya muy abajo, en el fondo del mar, como el buzo, y generan grandes karmas muy pesados para la humanidad, grandes guerras, grandes momentos que generaron un gran karma, pero era necesario para nuestra evolución humana. Pasamos por el momento más bajo de esa caída, ¿no? A la materia, lo vivimos en los Atlantes. Una de sus subrazas fue la más baja y la más densa. No recuerdo el nombre, eran los Tlavatís, creo, Fernando. No me recuerdo ahorita. Sí, es correcto, Clavatis. Sí, sí. Fueron ellos los que, solo por decir así, generaron tanta densidad, tenían tanta tecnología en sus manos, que generaron un caos tan terrible en sus guerras internas que lograron que la Tierra como tal tuviera una sacudida en su eje, ¿no? Solamente para sus deseos o sus anseos egoístas de guerras unos contra otros, que produjo enormes catástrofes, gigantescas catástrofes. Y esto arrastró un karma enorme para la humanidad como tal, ¿no? Pero bueno, después pasaron también los tiempos y los atlantes fueron ya, se perdió los grandes templos, las grandes ciudades, la gran civilización, y sus rezagos fueron avanzando hacia lo que era el nacimiento de nuestra incipiente quinta raza que somos nosotros, ¿no? Es un proceso muy interesante de estudiarlo, vamos a ver en otro momento, pero por esas épocas, después de tantas catástrofes y por ahí viene cuando le decimos 12.000 antes de Cristo es porque ellos vivían en un gran continente en el Océano Atlántico y en otros lados alrededor también, que es lo que se conoce como el continente de Atlántida. Entre tantos cambios geológicos y con lo que ellos provocaron, el continente a lo largo de los tiempos se fue hundiendo a los pocos. Es natural, eso va sucediendo. Pero quedó una última isla, un rezago, donde los últimos atlantes vivían y era eh, en el medio del Atlántico, por decirlo así, pero ya era un lugar pequeño, una isla que se conoce como Poseidonis en los antiguos textos. Y es ahí donde hay ciertas referencias, como en la Biblia, que hablan de los hombres del mar y otros textos que nos hablan de los rezagos de una antigua cultura que vivía ahí. Cuando se habla del hundimiento de la Atlántida, no se habla del continente como tal. Ya han pasado millones de años en que esa humanidad ya fue yéndose y en que su continente se ha ido hundiendo a los pocos. Lo que quedaba era esta última isla, que hace 12.000 años antes de Cristo, por unas grandes catástrofes también, dicen, en una noche se hunde la isla y sus últimos habitantes se van. Y es lo que se conoce como el hundimiento de Poseidonis y esto provoca pues grandes diluvios, grandes inundaciones gigantescas en toda esa área del Mediterráneo y otros lugares, ¿no? Por el Atlántico, que es lo que los antiguos textos, como el mito de Gilgamesh para los caldeos asirios, creo, o los fenicios, o en el Génesis en la Biblia nos habla de un diluvio universal, pero ese diluvio universal no ocurrió al inicio de los tiempos, ocurrió en esa época. O sea, miren cuánta historia ya nosotros habíamos vivido, pero ese trazo marcó tanto a la humanidad que lo recuerdan como el diluvio universal. Y ahí los atlantes, bueno, desaparecen. Y ahí quedan los rezagos, ¿no? Los incipientes quinta raza que somos nosotros que empezamos ya a proliferar y a crecer. Hagamos una pausa aquí también muy rapidita para ya poder ir a los finalmente, ¿no?
Muy rapidito. Vamos a ver quién está. Está Iván, Fernando. Johnny también está ahí. Katz creo que no ha podido conectarse nada. A ver, Mr. Jones, no te pudimos preguntar porque creo que hubo. Tú comienzas. En el mundo de hoy, ¿qué es lo que vemos más? ¿Qué es lo que tú crees? ¿Vemos más un instinto lemur más bruto o más un drama emocional de los atlantes? ¿Tú qué crees? A ver si entendí la pregunta. ¿En el mundo de hoy vemos más instinto lemur o drama atlante? A ver, yo creo que de cada una de las razas, que son las inmediatas anteriores a la nuestra, hay no solamente vestigios reales, rezagos culturales, sino también eh, predominios que van descendiendo, ¿correcto? Entonces, voy a hacer una interpretación más bien de lo que tengo y lo que sé, porque si hablamos de la Lemuria vendría a ser fundamentalmente pues la, la raza, es una raza roja, ¿no? Pero si hablamos de los atlantes, vendrían a ser los descendientes, los negros vendrían a ser los descendientes de los atlantes. Entonces, en el mundo de hoy vemos muchas cosas que todavía siguen presentes en nuestra cultura, que ya nosotros como raza aria las tenemos desarrolladas, pero aún eh, yo creo que siguen dando estos rezagos de estas razas, siguen dando, ¿cómo lo llamaríamos? Eh, Siguen aportando al crecimiento de la humanidad, a pesar de que ya están en la etapa baja. Pero si quieres algo más exacto, yo ahí lo que te pediría era que reformules la pregunta porque no entiendo lo instinto lemuro de Drama Atlante, pero Sí. Si bien nosotros, claro, ya no tenemos casi características físicas de alguna forma, nos vamos más a lo que desarrolló cada raza. Los lemures vinieron a desarrollar una brutalidad más animal, ¿no? Un instinto más salvaje. Los atlantes tuvieron una cuestión más emocional. Por eso es que dice el instinto lemur o el drama atlante. Entonces, en el mundo de hoy, ¿qué es lo que tú crees que todavía hay más fuerte? ¿No? Claro que hay una mezcla de todo, creo yo, pero en lo que tú ves tal vez más próximo en la sociedad, gente más movida por su deseo, ¿no? Por sus deseos egoístas, tal vez con todo ese drama y esa situación, o gente más bruta, ¿no? Con instintos más primitivos. no, pues ya la pregunta se responde sola. Obviamente que orientado más a la parte emocional, ¿no? Pero una emoción en proceso de control, aún ligeramente desbocada por ciertas partes, ciertos sectores de la humanidad, pero está presente y está, sobre todo que ya somos conscientes. La razón nos permite entender cuál es el conjunto de posibilidades que hay en el mundo emocional y ya podemos someter control sobre algunos. Entonces, definitivamente está mucho más presente todos los rezados atlantes. Gracias, Mr. Jones. Como son dos preguntas, rapidito nomás, las divido entre todos. Iván, ¿tú qué crees sobre esto? Sobre esa primera pregunta. Yo creo que hay un poco de ambos, ¿ah? Justamente esto de la guerra, de esto es como que hay mucha impulsividad o mucha intensidad emocional de los atlantes, pero que se refleja en una impulsividad, una violencia.
Lo vemos acá a nivel de, por ejemplo, la delincuencia, esas cosas, creo yo, no sé si estoy dramatizando mucho, no sé, pero yo creo que hay mucho de eso, ¿no? De, de, de una falta de control de las emociones que se refleja en acciones brutales, ¿no? Me parece eso, no lo sé. Sí, sí. Y más aún en estas épocas que están bien movidas, ¿no? Volvemos a ver que nacen o aparecen de nuevo en un momento en que uno pensaría que estamos avanzando, parece que de nuevo surgen espíritus densos, belicosos, queriendo guerra, queriendo matar. Es increíble, ¿no? Fernando, disculpa. Sí, ya estamos yendo ya a las últimas partes, ya acabando. ¿Identificas muy rápido algún tipo de circunstancia, algún tipo de situación donde le gana tu instinto a tu razón? Algo que un poco te saca del cuadro y tu instinto quiere salir. Sí, claro, por supuesto, porque como debido a la naturaleza humana que todos conservamos, todos tenemos, hay momentos en donde de pronto pues el instinto aflora, en momentos sobre todo de mal humor, en momentos donde tenemos un cierto grado de descontrol emocional. Es ahí donde el instinto encuentra un terreno más, digamos, menos complicado para poder manifestarse. Todos tenemos todavía reacciones instintivas. Pero hay Ujú, de las buenas y de las malas. El instinto también de conservación, que es innato y absolutamente atávico, antiquísimo en el ser humano, nos hace a veces reaccionar de esa manera. Eso es instintivo. Eh, es instinto de conservación, el instinto de la preservación, también de la perpetuación, ¿no? De la especie. Entonces, esas cosas son instintivas y vienen de tiempos, de épocas de evolución muy antiguas. Ahora, a ello se suma pues la parte racional, obviamente, que más se vincula a los, digamos, logros más recientes de las razas últimas, que empieza básicamente con lo de los atlantes y que ya se expresa lo racional de una manera más clara, más evidente en la época que estamos viviendo, el área. Eh, Cada uno de nosotros somos un reflejo un poco de esa época de Moore, de esos atlantes y de todo eso. Y cuando reaccionamos instintivamente, tanto para bien o para mal, sí, digamos que eso deviene de las épocas más ancestrales, mientras que lo racional es más fino, si se quiere, es más, digamos, reciente desde la perspectiva evolutiva. Y creo que también abre un terreno mucho más grande para perfeccionarlo en el futuro. sí, sí, pero así chiquitito. Tú en tu vida cotidiana, tú identificas esta situación en específico, Claro. mi instinto sale o quiere salir por encima de la razón. Claro, cuando estoy, por ejemplo, de mal humor, a Ah, veces siento ganas de dejarme llevar más por un impulso instintivo. ¿Ok? ujú. Por un grito, por a lo mejor, no sé, no soy mucho de golpear ni nada por el estilo tampoco, no, no, mi manifestación no suele ser violenta, pero si alguna forma de violencia instintiva hay, tal vez puede darse por un grito, tal vez puede darse por algo, un estado de mal humor. O atormentarme a veces por ciertos problemas o ciertas situaciones que después cuando la someto al tamiz racional, y ahí es donde también entra lo racional en mí, me doy cuenta pues que son momentáneas, que no es lo que más me beneficia como ser humano, entonces trato de ladearme más a lo racional y encontrar las razones, me vuelvo más analítico, por decirlo de alguna forma. Gracias, Fernando. Vicky, rapidito. ¿Qué situación tú sientes que tu instinto le quiere ganar a tu razón? ¿Identificas algún tipo de momento? Estás moteada, Vicky. Ya. Gracias. Cuando quiero proteger mi vida o protegerme de algún dolor,
o cuando quiero ganar algo. O sea, viene todo el egoísmo y no quiero perder. Ahí es cuando mi instinto se me ciega y no pienso. Pero cuando pienso, ahí necesito un tiempo para poderme estabilizar, pensar y que mi razón actúe. Muchas gracias. Gracias. Vamos ahora ya a la recta final. ¿Por qué? Porque como vivimos en la quinta raza aún, vamos a llegar hasta ahí. Todavía no tenemos material para hablar de la séptima o sexta. Apenas un vislumbre, ¿no? Nosotros la quinta raza, los arios, el pensador. ¿Por qué? Y de ahí que viene el título, la génesis del pensador, donde nosotros, que somos el pensador, que hemos venido a desarrollar la mente, ¿no? Las experiencias más mentales, ¿dónde vino nuestro origen? Por eso es que el inicio de la reunión decía, ¿no? El viaje a las siete razas, el génesis o el origen del pensador. Esto es para entender de dónde nosotros venimos y qué experiencias ya hemos pasado. Más o menos, dónde se sitúa el origen de nosotros, ¿no? La semilla fue plantada hace 1 millón de años, pero como aparición en sí ya más extensa, tenemos unos 100.000 años. Ernesto, pero hace 12.000 años antes de Cristo dijiste que los atlantes se fueron. Sí, pero recordemos que en estos largos procesos, en cuanto una raza está cayendo, yéndose ya, otra va surgiendo a los pocos. Algunas las razas se generan por unos procesos esotéricos donde viene algún tipo de avatar, ¿no? Por decirlo así, y va cogiendo los seres más representativos para crear una nueva raza, pero los genera lejos, en lugares muy aislados, y ahí se van reproduciendo, van creciendo con ciertas características y después ya salen al mundo, ¿no? De una forma bien a grosso modo lo estoy explicando, pero por eso es que son procesos muy largos. ¿No? Entonces se entiende que la semilla de nuestra raza fue sembrada hace como 1 millón de años y poco a poco, generación tras generación, y puliendo las características para una nueva forma física, viene a empezar a extenderse más o menos hace 100.000 años, ¿no? Nosotros somos la quinta raza raíz conocida como los arios, no en sentido físico o racial, sino espiritual. Somos los nobles, somos los pensadores. Hemos venido a desarrollar el manas o la mente. Nuestro objetivo es el intelecto, la lógica y la ciencia. Por eso es que en la constitución septenaria nosotros vemos el kama manas, que es la mente inferior, y el manas, que es la mente pura, y la flechita al medio, que es la conciencia. Porque estamos justamente en ese momento de desarrollar experiencias de la mente, apuntando, arañando un poquito una mente más pura. Con mucho esfuerzo nos cuesta, pero en ese trabajo estamos. De eso se trata esta humanidad, esta quinta raza, con sus 7 subrazas, ¿no? Dice, tenemos un problema. Dentro de nuestro cerebro conviven los fantasmas de las razas anteriores. A esto le llamamos atavismos. Todavía los instintos medios brutos de un lemur. Todavía las características egoístas o muy apegadas al deseo de los que Buda hablaba, ¿no? El problema del deseo, del apego que vivieron los atlantes. Eso es parte de nuestro pasado, es parte de nuestras vivencias anteriores, de nuestras encarnaciones anteriores. Entonces todavía tenemos un poco de eso y es natural que lo tengamos. Pero nosotros como el pensador, como hemos avanzado un poquito más, podemos controlarlo. Vicky dio un ejemplo preciso. Dijo, ay, a veces me viene el egoísmo cuando quiero ganar algo, pero de ahí lo pienso y me pasa, necesito un tiempo, pero lo procesa. Un Atlante tal vez hacía eso, no, no había el filtro de la mente que le dijera, espera ahí, controla el deseo, controla el apego, espera un poco, proyéctate. No, por eso es que generaron grandes cosas y también destruyeron grandes cosas también. Entonces hemos avanzado un poquito más, ¿no? Dice, cuando ves una guerra en las noticias, no estás viendo el progreso de la quinta raza. Y eso es importante. Este tipo de temas es justamente bate, o sea, calza muy bien con lo que estamos viviendo actualmente, este momento de guerras, de problemas, en que parece que cuando el mundo tiene que avanzar, surgen debajo de la tierra, aparecen un montón de espíritus pesados, densos, gente que a veces parece, uno dice, caramba, esto parece más demonios que gente, porque uno no entiende cómo hay gente que es capaz de
levantar banderas por la guerra, por la muerte, por el hambre, ¿no? Es terrible, pero ahí que está. Cada vez que vemos guerra en las noticias no estás viendo el progreso de la quinta raza nuestra, estás viendo un brote lemur, instintos belicosos, por ahí Iván mencionó eso, ¿no? De violencia territorial. Cuando ves el caos en las redes sociales y el odio visceral, estás viendo el atavismo atlante del deseo herido. Sí, son características muy antiguas, pero que conviven con nosotros todavía. El miedo que sentimos hoy ante el futuro es porque creemos que somos esos impulsos y pensamos, pucha, la humanidad está así. ¿Será que realmente somos así? Pero el legionario azul debe entender, nosotros no somos el impulso, somos el observador del impulso, como Vicky justo lo mencionó. Es natural sentir rabia, un impulso, ay, te quiero ahorcar cuando estoy molesto, ay, quiero ser un poco egoísta, pero observamos con frialdad, con la mente, no, este es un impulso, esta es una mala actitud, la voy a corregir. No está mal sentir, pero es más importante corregirlo, filtrarlo y mejorar. Las guerras son ecos de un pasado que se resiste a morir. Nuestra misión es dejar de alimentar esos egregores antiguos con nuestra atención. Esa energía que vive encima de la humanidad que hemos creado con formas mentales de todo, tenemos que dejar de alimentarlas con pensamientos y formas mentales negativas. De eso se trata la misión de nuestra quinta raza de forma muy resumida, ¿no? La sexta apunta en los textos esotéricos que empezará a desarrollar ya no uno de los cinco sentidos, sino el sentido, el sexto sentido que nosotros llamamos la intuición y todo eso. Y la séptima raza, mucho más al frente, ya será ni física casi, será equivalente a un chaya, ¿no? Mucho más etéreo, más sutil, pero un ser de luz consciente. Ya no será una sombra adormecida que está ahí flotando con conciencia de nada. Será un ser igual de sutil, pero lleno de luz y conciencia, ¿no? Será el otro lado. Vamos al penúltimo. Ah, sí, ¿qué es un atavismo? Ah, ya. Estas son las herramientas, lecciones prácticas. No. Conceptos claros. ¿Qué es el atavismo? Como les había dicho, viene de atávico, de vidas pasadas, de momentos antiguos. Son comportamientos de antes antiguos que sobreviven fuera de su época. Como les habíamos mencionado, la ira territorial de un lemur o la manipulación emocional de un atlante. Y la verdad de que nosotros tenemos que observar fríamente esta circunstancia. ¿Ok? ¿Cuáles son las lecciones prácticas que tenemos como todas las reuniones? Primero, capturar el atavismo. Ojo que atavismos son conductas del pasado. Nombra tu reacción para quitarle poder. Esa es una sugestión. Esto me está pasando, es el ego, es mi egoísmo. Esto me sucede, son mis ganas de aquello. Si tú empiezas a identificar y a nombrarlos a tu modo y a tu estilo, vas a poder reconocerlos y reconocer que esas características, esos comportamientos, esos instintos negativos no son tú, son cosas que arrastramos. Entonces hay que identificarlos para empezar a domarlos. Da otra sugerencia, por ejemplo, no son lecciones prácticas, son sugerencias. Hay uno del gusto para vencer ese deseo atlante. Una vez al día elige algo que te encante, un dulce, el café, el móvil y pospon su uso por 15 minutos. Muchas veces las personas están pegadas al celular de forma viciosa, se vician en algo y no lo pueden dejar. Si tú empiezas a buscar una cosita, aunque sea, si fumas mucho cigarro, si estás metido en la internet que no puedes parar, si identificas algo que te está viciando, contrólalo. Pausa unos 10 minutos, 15 minutos. Empieza a hacer los pequeños trabajos de las hormigas, como vimos en el mito de Eros y Psique. Con pequeñas victorias por encima de esos deseos inofensivos, vas a dominar después mayores apegos. La escucha consciente. 3. El retorno polar, que es el retorno a los chayas. Dedica 5 minutos del día a cerrar los ojos y solo escuchar los sonidos más lejanos. Conecta el primer sentido que desarrollamos allá en la época de los chayas, ¿no? Para calmar el ruido del pensamiento. Escucha, a ver cómo te conectas con el cosmos. Por último, soberanía del juicio. Antes de opinar sobre un conflicto externo, pregúntate, hoy que las redes sociales están fáciles para salir opinando. ¿Estoy respondiendo desde la lógica y la compasión o desde un instinto de bando? Porque a veces uno ve tantos comentarios negativos en las redes, ve tanta gente hablando
pestes, hablando cosas negativas, que uno se alimenta de esa energía densa y ya quiere, no quiere, uno se conecta con eso y empieza a hablar mal, empieza a rajar, empieza ya a ponerse pesimista y y te conectas con esa energía pesada. Sé soberano de tu propio juicio. Ponte la corona encima de ti y di, no, yo soy rey de mí mismo. Y empieza a apartar un poco. Desconéctate de la energía pesada y actúa como un legionario azul debe actuar, ¿no? Son sugerencias prácticas que podemos aplicarlas un poquito a cada día que pueden ayudarnos. Y siempre que lo hagamos, nos vamos a acordar de cómo las razas que vivimos antes nos traen un poco, pero que ya debemos superarlas. Conclusión de la caída a la corona. Somos conciencia antigua en un traje nuevo. Estamos viajando en un traje biológico que aún guarda miedo de otros mundos. Dos, evolucionar es un acto volitivo, no automático. Lo habíamos dicho al inicio. No evolucionamos solo por venir vidas y vidas y vidas. A cada esfuerzo de cada vida evolucionamos. Quien no avanza, retrocede. Entonces tenemos que esforzarnos a cada vida. Y tercero, el caos del mundo no es el fin, sino la limpieza de los últimos residuos atlantes para dar paso a la intuición de la futura sexta raza, ¿no? Entonces nosotros, la quinta raza, desarrollando los campos mentales, estamos siendo el puente de la humanidad, estamos transitando. Entonces esa es la conclusión de hoy, ¿no? De esos tres puntos que habíamos visto al inicio. Las conductas de antes que arrastramos, tenemos que evolucionar y esforzarnos cada día y nosotros estamos en tránsito hacia un punto mayor. Esa ha sido la reunión. Se extendió un poquito porque también empezamos unos 15 minutitos después, pero estaríamos dentro del tiempo. Habríamos acabado unas 9:30, que es más o menos el tiempo justo. Ernesto, comparto plenamente esas conclusiones. Me Ay, parecen muy apropiadas porque el peligro con este tipo de temas que son súper interesantes y súper buenos es que se quede solamente en un ámbito de un conocimiento que a veces ya ni siquiera es importante, sino queda en el rango de lo interesante nada más. Pero estas conclusiones, gracias por ponerlo de nuevo en pantalla, creo que de alguna manera nos dan la oportunidad de dar ese paso más, de que todo este aprendizaje, que es súper interesante y nos encanta siempre investigar, ver, encontrar más datos, más referencias, se convierte en algo importante. Y importante es algo que de alguna manera trasciende y que trasciende en nuestra vida cotidiana, ¿no? Entender que somos esa conciencia antigua y en un traje nuevo nos ayuda también a perderle el miedo a las cosas amenazantes de la vida, que finalmente son ilusiones, ¿no? Nos amenazan, nos asustamos, nos ponemos nerviosos, etcétera, y olvidamos que es solo ilusión, simplemente. Y que así como tenemos un traje nuevo y que en algún momento, con susto o sin susto, lo vamos a tener que abandonar, pues vamos a tener trajes nuevos en el futuro. Y esta línea de evolución tan interesante que ha sintetizado de una manera muy, muy, muy buena y de una manera tan magistral, yo creo que nos hace entender eso. Primero, tener calma en la vida, tratar de darle preferencia a la parte más racional que a la parte instintiva. Finalmente va a triunfar la parte racional y la parte filosófica, pero nos quedan todavía esos atavismos, como dices. Luego, evolucionar es un acto volitivo no automático. Todo depende de nosotros. ¿Ok? El camino y el plan evolutivo está en esa dirección de podernos dar las oportunidades de mejorar y de progresar. El universo y la naturaleza ya todo nos ponen a favor. Lo que necesitamos es tomar conciencia y tomar decisiones en esa dirección. Toda decisión que se toma en la dirección contraria nos no va a afectar la evolución universal, pero nuestra evolución individual la va a lentificar y va a hacer que en nuestras próximas vidas volvamos a repetir los mismos errores, volvamos con los mismos miedos, los mismos temores, esas grandes limitaciones que hoy mentalmente creemos, ¿no? O sea, la personalidad, el ego nos hace creer que estamos bien, que mejor ahí, que no avancemos, nos incrusta en la zona de confort.
pero depende de nosotros. Ese es el gran secreto de lo volitivo. Hacernos entender en esa frase tan simple que has puesto, evolucionar es un acto volitivo, es una decisión propia. No es automática, ni tampoco porque todos evolucionan, vamos a evolucionar. No vamos a evolucionar a la misma velocidad, pero si tomamos individualmente la decisión de evolucionar nosotros mismos, ayudamos inmensamente al universo y a nuestra generación. Y la frase final, pues ya es el resumen, ¿no? Tú eres el puente hacia la nueva humanidad. Todos, cada uno lo somos. Gracias, Ernesto, has hecho un gran trabajo. Muchas gracias, Fernando. Sí, estaba intentando eh, ya finalizar por cuestión del tiempo. También no quería atrapar un poco el tiempo, pero gracias por hacer este Zoom nuevamente sobre este objetivo. Lo que nos proponemos, y eso lo sabemos en Legión Azul, es que todo conocimiento, por más lejano que parezca, muy interesante para nosotros que nos llaman estos temas, es que siempre van a encontrar un reflejo en la vida diaria. Si no, no tendría sentido. O sea, ¿para qué aprendo de todas estas cosas si no me van a servir para una aplicación en el día a día, ¿no? Entonces, sí, es la forma en que hemos encontrado para aterrizar un tema que aparentemente es tan distante como las razas humanas, ¿no? Las 7 grandes razas, pero sí tienen una conexión directa a través de los atavismos, porque ellas nos traen conductas actuales, son etapas que hemos vivido y que se reflejan hasta hoy en nuestras conductas, ¿no? Igual que la semana pasada, tengo un pequeño quiz de 3 preguntitas para marcar, que se las voy a dar, es rapidísimo, pero quería saber si antes tenían alguien alguna pregunta, algún comentario o podemos pasar el quiz. Sí, pasamos al quiz entonces. Ya, voy a, ya saben, aquí si es en el celular, lo marcan con el dedo, ¿no? La opción, o si no, lo marcan con el mouse en el computador. Es un pequeño test de 3 preguntas, el viaje a las 7 razas. Lo voy a mandar aquí. Me confirman si aparece para ustedes, por favor. Uno, dos, sí. Ah, perdón. Este quiz no aparece en la grabación. Se nos va a ver a nosotros hablando nomás, pero no aparece. Entonces, como no va a aparecer en el video que grabamos, yo voy a encerrar la grabación por aquí, pero la reunión la vamos a terminar de aquí unos minutos. Entonces, encerramos la grabación por aquí en la parte de contenido temático y voy a pausar ya la grabación para pasar al quiz. Gracias. Stop record.